Bienvenidos a esta sesión de filosofía en Aula Sense HD. Hoy hablaremos del sentido de la vida humana y del arte, expresión y apreciación estética. Prepárate a conocer más de este hermoso mundo de la filosofía. Saludos a todos. Hoy vamos a descubrir cómo el ser humano ha navegado todos los días a través de la búsqueda del sentido de su vida y del pensamiento estético. Observemos el siguiente contenido para conocer más al respecto. Platón trató sobre conceptos estéticos como centro de sus reflexiones, sobre todo en temas relativos al arte y la belleza. Él veía la esencia de la belleza en el orden, la medida, la proporción y en la armonía. Platón definía lo bello como la propiedad dependiente de la distribución de elementos, y sin embargo también pensaba que la belleza no se puede limitar solo a los cuerpos. Esto provocó una espiritualización e idealización de lo bello. Por lo tanto, la belleza de un objeto depende de la mayor o menor distancia respecto a la idea de lo bello y concluye con que la mayor belleza se reconoce en la naturaleza y no en el arte, ya que el arte se crea siempre con algún fin. Platón establece dos categorías estéticas, lo bello y lo sublime. Otro filósofo significativo en la estética fue Hegel von Garten, filósofo y profesor alemán, quien puso en el centro de su teoría estética la experiencia y no el objeto. Para él, la estética se trataba de una experiencia sensorial. Von Garten influyó a Kant en sus teorías. Immanuel Kant fue un filósofo alemán de la Ilustración y uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Define lo bello como aquello que place universalmente sin necesidad de tener un conocimiento previo. Sin embargo, menciona que existen objetos que no pueden separarse del fin que llevó a su construcción. También menciona que una belleza de la naturaleza es una cosa bella, y una belleza artística es una representación de la cosa. Por lo tanto, identifica dos tipos de belleza: la belleza libre, es decir, la que se encuentra en la naturaleza, y la belleza errante, que se encuentra en el arte. Kant afirma que el juicio estético es siempre subjetivo, ya que no existe ninguna regla objetiva que determine por concepto lo que es bello. Asegura que cuando juzgamos, lo hacemos bajo modelos arquetípicos que poseemos, los cuales cambian según el lugar, el tiempo y la cultura. En su teoría estética no solo habla de lo bello, también de lo feo, del cual se dice que es una antítesis de lo bello. Representa una carencia de armonía que viola las reglas de proporción en las que se basa la belleza, y es una carencia que sustrae el ser de lo que debería de tener. Sin embargo, el arte tiene el poder de representar de manera hermosa lo feo. Otra categoría estética de la que se habla es de lo sublime, que es la contraposición de lo bello, y se caracteriza por una belleza extrema. Longino menciona lo sublime como aquello que tiene grandeza, que no depende de la forma y se dirige al interior, a una actitud psicológica. Es universalmente buena sin importar las variaciones temporales del gusto y sobrepasa los límites de la belleza. Indica que lo sublime es la contraposición de la belleza, ya que lo sublime es incontinente, se sale de las formas, involucra y sorprende, siempre alude a los excesos, agita, mueve el espíritu, causa emociones intensas y atrae. En cambio, la belleza se caracteriza por la contención, por guardar formas, convence y agrada, está en los objetos y se admira en contemplación. Kant menciona que lo sublime y lo bello únicamente puede darse en la naturaleza, y que el juicio no debe de depender de un interés ajeno a la propia contemplación del objeto, ya que lo bello no hace referencia a un fin determinado. Sin embargo, lo estético es inevitable y espontáneo, y no existe hombre sin vida estética, ya que lo estético se ocupa de nuestras preferencias y aversiones sencillas. Hemos aprendido cómo el ser humano utiliza su capacidad de asombro para conectar con el mundo y comprender además su estado natural y social. Ahora seguiremos aprendiendo cómo el ser humano busca la plenitud y la felicidad como parte de su sentido de vida y además cómo emergen en su cultura algunas manifestaciones estéticas y artísticas que le ayudan a encontrarlo. Efectivamente. Además, la búsqueda del arte y el sentido nos acerca a la autotrascendencia. Observemos. El ser humano es llamado a buscar un sentido. El ser humano, dentro de la perspectiva existencial, es el ser que está en el mundo, el ser responsable y el ser decisivo. Y todas estas características antropológico-existenciales se pueden sintetizar en una formulación sencilla. El ser humano es el ser radicalmente abierto al mundo. Esta apertura del ser humano construye su autotrascendencia.
La voluntad de sentido expresa algo inherente al ser humano que no es otra cosa que la búsqueda de la felicidad. Esta búsqueda de la felicidad está presente en todo el proceso de crecimiento de la humanidad. El estar en el mundo implica la búsqueda de un sentido, y quien descubre el sentido que le da una razón para vivir está en el camino hacia lo que el pensador filosófico, el científico o el sencillo hombre llama la felicidad, ser feliz. Por la fundamental capacidad autotrascendente del ser humano se puede afirmar que solo cuando soy capaz de salir de mí mismo, sin dejar de ser yo mismo, y me encuentro con el mundo de las cosas, ya sea para contemplarlas, transformarlas o recrearlas, como sucede con el arte. Y cuando voy al encuentro humano, es como puedo experimentar el ser feliz. Dicho en otros términos, la felicidad es siempre la consecuencia de nuestra búsqueda, de nuestros actos intencionales. La búsqueda de un sentido de la vida necesariamente ha de contar con un mínimo de tensión, la cual vitaliza la búsqueda y hace que todo nuestro ser se ponga en marcha cuando descubrimos en el horizonte de nuestra existencia algo que hacer, algo que crear o transformar, alguien con quien compartir, la vida en el trabajo, en la comunidad humana, en la lucha por la justicia, en el encuentro amoroso o en el arte y la belleza. Cuando el ser humano descubre la belleza de la vida a través del arte o de su sentido, descubre una razón para ser feliz y pondrá en movimiento todo su ser. Y el resultado planificador será alcanzar, como consecuencia, la conciencia de su autorrealización y se le concederá, alguna vez, la vivencia de una experiencia cumbre en su vida. Cuando el ser humano no persigue la felicidad por la felicidad misma, sino que motivado por su voluntad de sentido, descubre una razón para ser feliz, algo o alguien que está más allá de él, sin dejar de ser sí mismo. Entonces es cuando la encuentra. La felicidad no es una posesión, no es una adquisición, sino que es la síntesis que inserta al ser humano en niveles cada vez más complejos y elevados de búsqueda y realización de todo aquello que tenga sentido y valor. La libertad también le da sentido a tu vida. ¿Te has preguntado cuál es la última de tus libertades? Constantemente buscamos ser libres. Sin embargo, es importante conocer que la libertad tiene restricciones. Observemos lo siguiente para reflexionar aún más respecto a estos aspectos. La libertad y la responsabilidad constituyen la espiritualidad del hombre, así como la libertad y la felicidad podrían constituir el fin último de los actos humanos. La libertad se procura para tener conciencia de nuestras posibilidades y ponerlas a prueba, constituyendo nuestra libertad individual, proporcionándonos independencia y racionalidad. Solo que esta libertad aísla al ser humano, brindándole la alternativa de rehuir a la responsabilidad. Hablamos entonces de una libertad que nos daña, pues nos otorga independencia para pensar y actuar como queramos, pero frecuentemente la ejercemos sin responsabilidad. Sin embargo, también podemos referirnos a una libertad externa, a la que tiene que ver con los demás y con el medio, aunque ambas se retroalimentan. Según Frank, el ser humano es tal sobre todo porque busca un sentido a lo que le pasa y porque tiene la libertad de asumir una actitud frente a lo que le sucede, siendo justamente esta la última de sus libertades. Plantea que la libertad de elegir y la libertad de decidir es lo que nos permite superar los retos y avanzar en este hermoso camino, por lo que el ser humano
tiene la capacidad de convertirse en lo que desee a pesar de las condiciones. El ser humano desea actuar libremente, como el ser responsable que es decir, las personas son libres a pesar de las condiciones más extremas. Entonces, llegamos a un pensamiento filosófico al respecto. La vida tiene sentido bajo cualquier condición. ¿Y tú? ¿Cómo vives tu libertad? Recuerda que un propósito en la vida, ya sea que vaya de la mano de la búsqueda de sentido, de la libertad o de la belleza, siempre te brindará la oportunidad de ser mejor y desarrollar tus potencialidades. Ciertas manifestaciones estéticas y artísticas que predominan en nuestra cultura nos impresionan y emocionan. Estas actividades y expresiones son motivos que le dan sentido a la vida. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva. No es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar, y según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón,
Lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. La situación de salud actual nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Por eso hoy, más que nunca, debemos reflexionar respecto a lo que nos sucede. Así es, Esmeralda. Por esa razón, es muy importante llevar a la filosofía a la práctica diaria. Observemos cómo hacerlo. ¿Qué tiene que decir la filosofía sobre la crisis del coronavirus? Lo que comenzó como una sopa de murciélago en una ciudad china terminó siendo la crisis sanitaria más grave del siglo XXI. La crisis provocada por el COVID-19 no ha dejado indiferente a nadie. Médicos, ingenieros, economistas, científicos, sociólogos, historiadores, entre muchos otros, se han dado a la tarea de discutir y reflexionar sobre las diferentes problemáticas que despertó la pandemia. En una pandemia que parece ser ante todo una crisis sanitaria y económica, ¿cuál es el aporte de la filosofía? Esto va a depender de lo que entendamos por filosofía. Para algunos, la filosofía tiene un rol de supervigilancia, de garante del recto pensar, especialmente pertinente en tiempos de crisis. Así, su labor es metódica, distinguir entre los verdaderos asuntos prioritarios o preocupantes que deben ser considerados en esta pandemia. Otros también consideran que la filosofía se relaciona de forma especial con el pensar, pero pensar aquí no es garante, sino comprendido como un aventurarse, como un experimentar contextos y anticiparse a escenarios posibles. Con ello, la filosofía no puede más que ofrecer lo que ella es, osadía pura. La pandemia nos ha puesto a pensar acerca de las repercusiones que dejará en la sociedad, tanto de índole médica, psicológica, económica, política y social. Desde el ángulo filosófico nos coloca en la ética a través de su prisma. Se nos presenta como una obligación de justicia y de justicia social. Es el deber que tiene el Estado de ver por las necesidades de los menos afortunados y cuenta con la solidaridad de la sociedad civil, mientras que en el caso de los filósofos se presenta como el señalamiento de los derechos que tienen esas personas y los deberes de la sociedad. La difícil situación por la que estamos atravesando nos ha puesto a prueba como especie. Con todo, la filosofía es optimista. Espera que, al retomar nuestra vida normal, surja entre nosotros un sentido de la comunidad más fuerte, más sólido, porque es de vital importancia que nuestras sociedades sean menos egoístas, más justas y solidarias. En otros tiempos, la filosofía fue la conciencia ética de la sociedad y la que velaba por la buena conducción de la política, de modo que resultara guiada hacia el bien común. Así como el dilema, el acontecimiento es algo específico para los filósofos, y entenderlo
nos prepara para lo que viene y nos recuerda que la responsabilidad social y la solidaridad no van a dejar de ser necesarias cuando finalmente podamos estar a menos de 2 metros de distancia de otro ser humano. Que no se nos diga que la filosofía no tiene sentido ni utilidad en la sociedad. Se ha querido disminuir la importancia exigiendo respuestas demasiado específicas y concretas que solo puede dar la ciencia y la técnica, pero se olvida que la filosofía es la que aporta los principios rectores de dichas disciplinas. Filosofar nos abre las puertas del mundo. ¿Con qué escuela del pensamiento te identificas? Recuerda que han sido muchas escuelas filosóficas las que han orientado el pensamiento de la humanidad, y si continúas en este camino, seguramente estarás en la filosofía del futuro. En el transcurso de tu clase de filosofía, has podido recorrer diversas escuelas del pensamiento. Es importante que hagamos un breve recorrido por ellas. Filosofía grecorromana. Preática. Ática. Helenístico-romana. Filosofía medieval y renacentista. Patrística. Escolástica. Filosofía árabe y judía. Renacimiento. Filosofía moderna. Racionalismo. Empirismo. Enciclopedismo. Criticismo. Idealismo. Filosofía contemporánea. Materialismo dialéctico. Positivismo. Vitalismo e historicismo. Neocantismo. Neoescolástica. Neoidealismo. Existencialismo. Personalismo. Neopositivismo lógico. Estructuralismo. Filosofía española. Filosofía latinoamericana. Como lo has observado, a lo largo de la historia han sido muchos e importantes los pensadores que han orientado el desarrollo de la humanidad. Tú podrías ser el siguiente. Por lo anterior, nunca dejes de asombrarte y recuerda que una sola duda puede llevarte a horizontes maravillosos. La filosofía es parte activa del ser humano. Por eso, te invitamos a que sigas construyendo tu futuro y descubriendo tu sentido de vida a través de la filosofía. Si aún tienes dudas sobre este tema, te sugerimos consultar a tu docente o escanear este código QR, donde encontrarás información que te ayudará a reforzar tus conocimientos filosóficos. Además, puedes visitar nuestro canal en YouTube. Suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir los nuevos videos de Aula SEMS HD. Recuerda cuidarte todos los días y mucho éxito. ¡Hasta pronto! Si practicas algún deporte, debes mantenerte bien hidratado, antes, durante y después de la actividad física. ¡Anímate, muévete y sigue cuidándote! ¡Nos vemos!